quiero que nosotros entendamos que nuestra vida es o se compara a una oruga en su caparazón. Esta se va transformando lentamente hasta llegar a su máximo esplendor y sale a la luz esa hermosa mariposa que estaba escondida y envuelta en algo que lo ayudó a desarrollar y fortalecer su cuerpo, su vida misma, para luego tomar el vuelo. El destino que Dios marcó para nuestra vida. Es importante entender que nuestra vida está escondida en Cristo y se revela día a día en la medida que le buscamos a Él. Si nosotros miramos el ejemplo de la mariposa, como ella dura un buen tiempo ahí escondida en ese caparazón que para nada se ve bonito, pero después de un tiempo se empieza a abrir y se empieza a dar paso a esa mariposa que va a volar, que va a estar resplandeciendo, que sus colores son hermosos. Así es la vida de una persona en las manos del Señor. No sé cuántas han estado en el caparazón del sufrimiento, del abandono, de la soledad, tal vez de la viudez, pero ha llegado la luz de Cristo y Él nos dice: levántate, resplandece, la luz ha venido sobre ti, la gloria del Señor está sobre nosotros. Y cuando la gloria del Señor está sobre una persona, nosotros vamos a poder brillar, vamos a poder resplandecer. Y yo quiero hoy darle 3 consejos que nos van a ayudar para que nosotras podamos resplandecer como el Señor espera que lo hagamos. Y el primer aspecto que una mujer, un hombre, cualquier persona que quiera aplicar a su vida para brillar es: manténgase en contacto con tu Padre. Manténgase en contacto con tu Padre. Y alguien dirá: pero yo ni lo conocí. Salmo 29:10 dice: aunque tu padre y tu madre te hubieren abandonado, con todo el Señor te recogerá. Cuando usted entra en contacto con el verdadero Padre, nuestros padres terrenales fueron instrumentos para traernos a la tierra. Fueron como ese carrito que Dios utilizó para traernos. Pero nuestro verdadero Padre es Dios. Cuando una persona entiende de dónde realmente proviene, quién es su progenitor y hacia dónde tiene que regresar, su corazón empieza a ser fuerte. El problema, lamentablemente, muchas veces en los momentos difíciles buscamos contar una y otra vez el mismo problema a personas que no son aptas para darnos la salida que necesitamos. Y esto es como en un equipo de ping-pong, como cuando tenemos un contrincante. ¿Han visto esos campeonatos? Yo quise pedirles el favor que me pusieran unas imágenes, no sé si las tienen ahí. Quiero que mire, cuando hay un campeonato de ping-pong, el contrincante lanza la pelota, o sea, lanza el problema, si nosotros lo pudiéramos comparar así, y te lo devuelven con más fuerza. Tú la vuelves a tirar y así muchos se pasan la vida. ¿Por qué? Porque no encuentran respuestas, porque eligen tener una charla horizontal. Tiro el problema a alguien, entonces le tiro el problema, se lo cuento a la cuñada, a la suegra, a la tía, a la mamá, a la amiga, al amigo, y ese problema muchas veces se le devuelve con más fuerza. Ejemplo, ¿cuántas veces una mujer herida, lastimada por su marido, se encuentra un amigo a quien ella empieza a contarle el problema y esa situación se convierte luego en una relación pecaminosa que después se le devuelve con más fuerza? Y así vamos por la vida muchos, teniendo charlas horizontales y no verticales. Si a la primera aparición negativa de un problema, usted lo lanza hacia arriba, este se le devuelve, pero transformado en una solución. Cuando usted tiene un problema y en vez de lanzárselo a una persona en forma horizontal, lo lanza de manera vertical, él va a venir con una solución. Es cuando
uno pasa esos momentos difíciles y no sabe uno qué decisión tomar, pero tú te apartas para Dios, te levantas temprano, te arrodillas, levantas las manos al cielo y le dices: Señor, guíame, ¿qué hago? Señor, ¿qué decisión debo tomar en este momento? Que si tienes un disgusto con tu esposo, no vas a salir corriendo a dejar todo tirado, sino vas a buscar a Dios. Dios te va a mostrar qué camino tomar, qué acciones debe tener en cuenta. Y esto se le va a devolver a usted, pero en una solución, no en un problema más grande. Es necesario que usted aprenda a establecer esa relación vertical con Dios. No juegues al ping pong con tus problemas. Deja ese hábito, porque es algo que lo hemos traído como generacional, donde a los problemas siempre, si usted puede observar en las reuniones de familia, muchas veces se convierten en quejas y se hacen grupitos así y nadie está feliz, todo el mundo está contando el problema del otro, la dificultad, lo que le pasó. Una de las cosas que yo he tenido como principio en mi vida es que casi nunca le cuento los problemas a nadie. Alguien en alguna ocasión se le murió una persona y me dice: ay, pastora, para que usted le diga, no, yo oro por ella, pero a mí no me ponga a dar malas noticias. A mí no me mande. Cuando en alguna ocasión me fracturé un pie, yo no fui la que fui a decirle: mami, me fracturé. O sea, yo ni siquiera, yo dije: no, yo nunca seré portadora de malas noticias. Que lo diga otro, que alguien de pronto, pero yo no. Y en 18 años que yo tengo de casada, no es que sea orgullosa en ese sentido, pero cada vez que tenemos una dificultad con mi esposo, a mí lo primero que se me ocurre no es decir: ay, voy a llamar al pastor Esteban a ver qué me dice. Es que yo ya sé por la palabra cuál sería la solución. Entonces, en ocasiones tomo decisiones de entrar en ayuno. Por ejemplo, cuando el pastor Esteban me dijo en enero, el año pasado, me dice: Yolandita, quiero que ores, porque estamos pensando que seas tú la que vas a ir a la asamblea. Y a mí me cayó como un balde de agua fría. Y Dios mío, pero él me dijo algo, dijo: no le digas a nadie todavía, solo ores. Y yo dije: uy, no, eso sí es una locura, que el pastor tenga semejante idea y conmigo, no, ¿cómo se le ocurre? Mas sin embargo él me dijo: no le digas a nadie. Y yo no le dije a nadie, ni siquiera se lo dije a mi esposo. Después de que vinimos de la convención, empezó como una angustia. Yo después dije: ay, eso el pastor se le olvida, él me lo dijo ahí como por decirme. Pero venía como esa angustia, Señor, ¿y qué tal? ¿Y yo qué voy a hacer? Yo me imaginaba hacer una campaña y eso me daba pánico, el solo pensar que yo cómo iba a hacer para que la gente votara por nosotros y que nuestra vida es diferente. Nosotros no hacemos campañas como las hace el mundo. Entonces entré en un ayuno de 21 días con un solo alimento diario. Ahora lo digo porque ya lo hice, o sea, uno debe contar el ayuno cuando ya lo ha hecho y tiene el resultado. Y yo me acuerdo que mi esposo me decía en ocasiones: mamita, ¿qué pecado tan negro tienes? Porque él decía: no, papi, no, es que estoy buscando la presencia de Dios. Y yo nunca le dije a él nada, le dije: no, porque el pastor me dijo no diga nada. Y oré, Señor, haz tu voluntad. Pasaron los 21 días, vino la paz a mi corazón. Otros 2 meses el pastor no me dijo nada. Yo: ay, gracias a Dios, ya se le olvidó. Ya pasó todo la angustia. Hasta que estábamos en Bucaramanga en una reunión y cuando volvió nuevamente con la famosa idea. Y aquí están los resultados. Hoy en día estamos en la asamblea, usted está allá porque su voto cuenta y todo lo que nosotros hacemos es en representación de la iglesia cristiana. Pero ¿a qué voy con esto? Que ante los problemas no le tire el problema como una pelota de ping-pong a los demás, búscalo a Él. Mantén una comunión con tu Padre. Mantén una relación íntima donde lo que tú no entiendas, lo que tú no sabes, de pronto como parejas a veces hay cosas que nos disgustan y que uno dice: no, pero es que yo tengo la razón. ¿Sí les ha pasado? Usted no se ponga a pelear, a tratar de convencer a su esposo. Arrodíllese y dígale: Señor, yo soy tu hija, tu palabra dice
que todo aquel que clama a ti, tú lo oyes. Escúchame, Señor, si estoy errada en este asunto, por favor, convénceme. Pero si el errado es mi esposo, Señor, hazle saber, convéncelo, porque yo, Señor, tu palabra lo dice, que yo soy tu hija, que soy la niña de tus ojos, y tú no vas a permitir que maltraten a la niña de tus ojos, ¿verdad, Señor? Y cuando tú hablas así y empiezas a buscar a Dios como Padre, mira, los problemas empiezan a tener solución. Recuerde, si tiras la pelota de ping-pong de manera horizontal, o sea, tus problemas se te van a devolver con mucha más fuerza. ¿Se han visto cómo es pa, 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 pa? Y entre más, como que la sangre se calienta. Pero si lo tiras hacia arriba, va a volver, pero en forma de solución. ¿Cuántos quieren o saben que Dios tiene solución a nuestros problemas? Dele un aplauso fuerte, dígale: Señor, gracias porque tú me vas a dar la salida en este problema. Si yo quiero brillar, mi primera actitud es manténgase en comunión con Él. La primera llamada, a la primera dificultad debe ser hacia el cielo. Padre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dime. Si usted observa, Jesús en los últimos momentos y en los más crueles, su clamor siempre estuvo dirigido hacia arriba, porque sus discípulos se habían ido. Jesús estaba solo y su clamor fue: Padre. Por eso cuando las últimas palabras fueron tan desgarradoras: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él no clamó de manera horizontal, clamó de manera vertical. Mantén una comunión de manera vertical. No salga corriendo, jovencitas que están iniciando una vida familiar. No salga corriendo al primer problema a contarle a la mamá, al papá. No, busca al Señor, dame sabiduría, Señor, dime qué hacer, cómo me debo comportar, cómo debo actuar frente a esta situación. Y el Señor nos dará la guía y podremos tener hogares felices, mujeres sanas en su corazón, porque estamos pegados a Él. El Salmo 91 dice: el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo las alas del Todopoderoso. Y note que habitar es vivir, es estar cerca, es conocer, es tener comunión. Y es necesario que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos a estar en contacto con Él. A cualquier situación vamos a lanzar ese problema, no en forma horizontal, sino en forma vertical. Y vendrá nuevamente, pero en forma de solución hacia ese problema. Segundo aspecto que debemos tener en cuenta: Dios siempre recompensa. Diga: Dios siempre recompensa. Jeremías capítulo 31, verso 16 dice así: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. ¿Qué quiere decir este verso? Reprime el llanto, seca tus lágrimas. ¿Cuántas cosas usted ha tenido que atravesar? Tal vez como la oruga usted ha pensado que esa soledad, cuando todo queda como oscuro, como que uno no tiene la ayuda de nadie, como que Dios se olvidó. No, Dios no se ha olvidado de ti. Y cuando Él dice reprime, porque ciertamente en la vida uno se va a encontrar con situaciones difíciles, sea o no sea cristiano. El hecho de que usted sea cristiano no indica que ya no va a tener problemas. Sí los va a tener, solo que ahora usted tiene la ayuda y la fortaleza de Dios para salir de ellos. Antes uno se sentía solo, por eso es que antes la gente tomaba decisiones drásticas, como muchas veces quitarse la vida. Pero cuando nosotros tenemos al Señor, cuando sabemos que Él está de nuestro lado, sí, van a haber problemas, pero si actuamos de la manera correcta, habrá recompensa. Dice: salario hay para tu trabajo. Y yo no sé cuántas han pasado trabajo de pronto en aprender a ser humildes, aprender a no ser gritonas,
donde usted ha cambiado su carácter, su forma de ser, abandonar la grosería, el maltrato físico y verbal a sus hijos. Y a veces el enemigo como que empieza a hablar, a decir, pero ¿de qué te ha servido? ¿Para qué? ¿Para qué te esfuerzas? Mira, nadie te agradece. Y aquí el Señor dice, tranquila, no llores más. Tranquila, ya reprime ese llanto de tu voz, porque hay salario, hay recompensa. Y habla, dice, esperanza hay para tu porvenir. ¿A cuántas el enemigo les hizo ver? No, ya usted hasta aquí llegó. Un fracaso emocional, ve, aquí su vida se apagó. Y muchos le han creído al enemigo. Muchos han pensado que no hay esperanza, que para su porvenir no hay nada, que ya van a tener que aceptar la condición de pobreza, la condición de dificultad, de tal vez un hogar disgregado. Pero la Biblia dice que no. Dice, hay esperanza para tu porvenir y tus hijos volverán a su propia patria. O sea, los hijos van a volver el corazón hacia ti. Los hijos van a cambiar. Sus hijos van a ser diferentes, van a ser agradecidos. Tus hijos te van a amar, van a reconocer tu trabajo, tu esfuerzo, porque el Señor dice, hay esperanza. Porque el Señor dice, hay recompensa. Y todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene su recompensa. Todo. Si tú quieres brillar, tú tienes que vivir con esa convicción. Señor, que si yo aprendo a dejar el pecado, a dejar lo malo, porque yo te amo. Si yo abandono la inmoralidad, porque yo te amo a ti, hay recompensa. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo lo que tú has hecho, las veces que has ayunado, las veces que has orado, que has vigilado, que has madrugado, que tal vez nadie te lo ha hecho saber, o nadie le ha dicho, uy, bravo, lo hiciste bien, y está ahí en silencio. Serás como esa mariposa. Un día, cuando menos lo imagines, se va a abrir esa luz y tú vas a salir y vas a volar y vas a ver la recompensa por esos ayunos, por ese esfuerzo, la recompensa por las veces que fuiste a visitar a alguien, que fuiste a buscar a alguien para llevarlo a la iglesia, las veces que tú gastaste de tu propio dinero para pagarle el transporte a alguien y traerlo. Todo eso tiene recompensa. Mujeres que están en este lugar, yo quiero decirles, nosotros no les servimos a un Dios inclemente. No le servimos a un Dios que no tenga misericordia. Por el contrario, usted y yo le servimos a un Dios grande, a un Dios que es misericordioso, que se acuerda de nosotras, que tiene compasión, que sabe que nuestros hijos serán para Él, que no se perderán, que no hemos dado hijos para el diablo. Las drogas no vendrán a destruir el corazón de nuestros hijos, ellos volverán a su propia patria. Si usted aprende a entender y a tener la fe en Dios, sí hay recompensa. No te canses de hacer el bien, no desmayes, no digas, ay, no, eso, no, avanza. No importa cuánto tiempo me tome, Señor, pero yo soy de los que así llegue a las 3 de la mañana, yo llegaré y cruzaré esa línea de la maratón, porque yo sé que hay recompensa para mi esfuerzo, para mi lucha. Jesús lo dijo muy claro cuando alguien le preguntó, porque estaba un joven acercándosele al maestro y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor empezó a decirle, cumple los mandamientos, y le dijo una serie de cosas. Él dice, Señor, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y el Señor se queda mirándolo y le dice, ahora vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que este joven se fue triste. Ahora, ahí estaban los discípulos. Ahí estaba Pedro, y él era el sanguíneo, y Pedro como que, uy, pues uno también lo piensa, ¿no? Este que ha cumplido todo y ahora se fue. El Señor le dijo, no, cuán difícil es salvarse a alguien que tiene la fe puesta en las riquezas. Y entonces Pedro le dijo, Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús le responde, mira, lo que para los hombres parece imposible, para Dios es posible. Ahora Pedro no se queda con esa, él empieza, bueno señora, bueno, listo. Ahora nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué pues tendremos? Le dijo Pedro. Y el Señor le dijo, mira Pedro, ninguno que haya dejado por mí, por causa del reino,
casas, cosas, tierras, propiedades, padre, madre, esposa, lo que sea, dice, será recompensado 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Lo dijo Jesús. O sea, esto nos hace entender que todo lo que nosotros hacemos por el reino tiene recompensa 100 veces más. ¿Cuántas lo pueden creer? Si usted lo cree, usted lo va a haber hecho una realidad. Un día yo tuve que decirle a mi mamá, con mucho amor, pero con mucho dolor, decirle: mamá, he escuchado que el amor de una madre nunca se acaba. Ella me miraba y como que, ¿a dónde va? Y yo le dije: pero hoy compruebo que es una mentira. Y ella me miró así, como dice: ¿por qué? Yo le dije: porque el amor tuyo se acabó el día que yo acepté a Jesucristo. Y le dije: mami, por eso, aunque usted me eche de la casa, aunque no me vuelva a hablar nunca más, aunque el mundo entero me aborrezca, yo nunca dejaré a Jesucristo. Y si ustedes algún día me quieren, me tienen que querer, pero con el Señor. Ese día mi mamá no me contestó nada, gracias a Dios que ella es una mujer decente, ¿no? Pero ella se fue y habló con mi hermana. Pero ese día el Señor tocó su corazón. Ese día me pidió que si a partir de ahí todos los días le podía leer la palabra de Dios. Y yo entendí que ese día yo estaba decidida a dejar a mi propia mamá. Pero cuántas mujeres hermosas Dios me ha permitido conocer. Mujeres como ustedes. Yo en cada mujer adulta veo el corazón de una madre y siempre le digo: Señor, valió la pena, he recibido 100 veces más porque recuperé a mi mamá. Ella es una mujer que todos los días a las 4:30 de la mañana se levanta a leer, a orar y a estudiar la palabra de Dios. Logré recuperarla porque un día estuve dispuesta a perderla. ¿Se da cuenta que Dios no te va a quitar nada? Por el contrario, en Dios sí hay recompensa. Si tú le sacas el tiempo a la célula, le sacas el tiempo a hacer la obra de Dios, a orar, a leer la palabra, a ayunar, todo esto te será recompensado 100 veces más aquí en la tierra y la vida eterna cuando tú vayas al cielo. Es necesario que nosotros entendamos que todo lo que hacemos para Dios tiene su recompensa. Y el tercer aspecto que debemos tener en cuenta para brillar: utilice el lenguaje del cielo. Usted va a tener que renunciar al español tradicional, al español golpeado, y aprender el lenguaje del cielo. ¿Cuál es el lenguaje del cielo? Uno dice: bueno, pues en el cielo no hablan español, ¿qué idioma hablarán? Inglés, alemán, francés, ruso. ¿Qué idioma se hablará en el cielo? En el cielo se habla el idioma de la fe. En el cielo se habla el lenguaje todo lo puedo. Por eso Jesús en la tierra cuando estuvo, mira, Él nos enseñó a hablar diferente. ¿Cuántas mujeres fracasan en la vida por la manera como hablan, la manera como se expresan? Usted sabía que Isaías era un profeta y fue uno de los más grandes, porque en el libro de Isaías usted encuentra más revelación que ni en los mismos 4 evangelios. Pero la característica de Isaías fue que cuando él tuvo un encuentro, porque él estaba viviendo en un pueblo, en una ciudad como la nuestra, y era en ese tiempo la gente también hablaba tan mal, tan faltos de fe, que cuando en el templo se revela la gloria de Dios, lo que primero que él dice es: ay, ay, ay de mí, soy hombre muerto. Y él dice: porque siendo yo una persona que vive en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis labios también son inmundos. O sea, él reconoció que él había aprendido a hablar el lenguaje era de la gente, el lenguaje de la no fe, de la incredulidad, de las palabras deshonestas, la mentira. Y entonces él estaba en ese clamor y dice: y de repente viene el ángel, y el ángel toca mis labios con un carbón encendido. Y le dice: quitada es tu culpa. ¿Qué era lo que estaban quitando de él? Diga, la mala manera de hablar. Mamitas, ¿cómo se dirige usted hacia sus hijos cuando tiene rabia? Muchas veces uno escucha que las mujeres: no, mis hijos y mis hijos, pero yo me pongo a observar cuando tienen rabia cómo los tratan. Y es ahí cuando usted tiene que aprender a tener el lenguaje del cielo. Empiezan a enseñarles, a ayudarles con las matemáticas.
Y hay niños que usted les dice 1, 2, 3, alguna como hasta la 2 van pacientes. Pero a la tercera como que la sangre se empieza a calentar. Y a la cuarta terminan es con golpes. Usted tiene que cambiar el lenguaje. Cambie el lenguaje que usted habla. No, es que a mí me trataron así. Pero usted sabía que si se esfuerza todos los días y dedica 1 hora a estar con Dios, a leer la palabra, usted podrá cambiar totalmente su lenguaje, su manera de hablar. No hable como habla todo el mundo. No hable el lenguaje negativo. Cambie esa actitud, tenga el lenguaje del cielo. Que ante un problema y el diablo dice, ahora sí, hasta aquí llegó. ¿Usted cuál que hasta aquí llegó? La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a vencer. Cambie su actitud. Que el enemigo le dice, no, usted no es capaz. ¿Cuántas mujeres no se preparan, no se capacitan porque le han creído al enemigo? Porque el diablo ha venido a hablarles, a decirle, usted no puede, usted no tiene cabeza, usted no tiene inteligencia. Y ahí se queda. Pero ¿cuántas mujeres le han creído al Señor? Cuando el Señor dice, tu luz ha venido, resplandece, brilla. La gloria del Señor está sobre ti. Si usted cambia la actitud, en un estudio científico que se hizo, mirando la actitud que muchas personas tienen frente a ciertas situaciones, y un ejemplo claro es cuando se va a presentar una hoja de vida. La mayoría de personas cuando va a presentar una hoja de vida están todos sentados así y están unos ahí agachados leyendo, otros así como pensando, y es como una actitud. Entonces cogieron, escuchen, y hicieron una prueba de saliva para mirar cómo reaccionaban las hormonas en ese momento. Entonces, bueno, los que estaban ahí, se dice que estaba muy bajo el nivel. Pero después de que les enseñaron a hacer un ejercicio, ¿en qué consistía el ejercicio? Ellos tenían que pararse de la silla y empezar a tener la actitud de un campeón. Entonces les decían, bueno, ¿cómo hace un ciclista cuando gana la carrera? ¿Cómo hace? A ver, muéstrenme. ¿Han visto a Nairo Quintana? A ver. ¿Cómo hace el que hace un gol? Uno grita, pero el que lo hace, ¿cierto? La actitud. ¿Cómo se sienta una persona que se siente jefe? ¿Usted ha visto algún jefe allá como arrunchado ahí en el escritorio así? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría si antes de usted ir a presentar una hoja de vida, así sea en el baño, donde sea, usted se mete y en 2 minutos usted empieza a hacer esos ejercicios? Levanta las manos. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy un ganador. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted tiene la actitud. Es increíble cómo cambiaron después de haber hecho los ejercicios y antes de haber hecho los ejercicios. Así es la manera como hablamos. Si usted empieza a hablar el lenguaje de la fe, el lenguaje del Espíritu, usted va a empezar a brillar. Sus hijos llegan con una noticia no tan agradable: mamá, me fue mal, perdí 9 de 10. Pues obviamente uno dice, bravo, bravo, ¿cierto? Pero ¿qué tal si uno fuera capaz de cambiar en ese momento? Porque ahí están los demonios y como que a uno le soplan que le diga al chino, ¿no? O sea, hay que mirar, bueno, listo, hay un problema. Pero cuando usted de inmediato cambia la hoja y aplica el lenguaje de la fe, es cuando usted puede transformar su propia vida y transformar su entorno. Si nosotros aprendemos a cambiar cómo hablamos, cómo nos dirigimos, note que el 90% de las palabras que decimos van en sentido negativo. Van a hablar mal de la situación, y es que uno se pone a mirar, miramos este tema todos, y uno como que no encuentra. Pero ¿qué tal si usted dice, no, yo voy a cambiar el español normal por el español del cielo? Y cuando me levante, lo primero que voy a hacer es: buenos días, Espíritu Santo, mis manos arriba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este día soy más que una vencedora, soy más que un ganador.
Y cuando vengan sus hijos y usted tenga que enseñarles matemáticas, y usted empieza a declarar: mi amor, tú eres el más inteligente, tú sí puedes, yo lo creo. Ahora, si es que usted no sabe explicar, pues búsquese a alguien que sepa. Siempre entre la familia, entre los conocidos, hay alguien que es bueno. A veces es que uno no tiene el don de la enseñanza, entonces por eso termina haciendo lo incorrecto. Pero si nosotros cambiamos esa actitud, vamos a brillar y vamos a mostrar a este mundo que nuestra fe no está basada en un fanatismo, sino en una realidad que vivimos todos los días con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de hablar. Hable el lenguaje del reino. Determínese. Cuando usted mira a otra persona, a otra mujer, y el diablo empieza a decirle como una lista de cosas negativas, ¿sí o no? ¡Ja! Y tan creída, y a veces ni siquiera la ha saludado. Ni siquiera usted ha tenido un contacto y ya usted tiene un concepto. ¿Qué tal si usted empieza a hacer todo lo contrario? Todo lo contrario, una lista de virtudes. Y siempre que tú hables con alguien, vas a buscar las virtudes. En cierta oportunidad alguien le dijo: a ver, usted que es tan positivo y nunca habla nada negativo, a ver, dime qué de bueno tiene el diablo. Y él dijo: pues ese desgraciado lo que tiene de bueno es que es muy perseverante. Y es así. Porque él puede llegar a una persona a tener 80, 90 años y siempre va a estar insistiendo a ver si logra hacerlo caer. ¿Qué tal si nosotros en esta noche decidimos: Señor, yo quiero brillar, yo quiero ser diferente, yo voy a cambiar el lenguaje, voy a cambiar la manera como yo hablo, como yo me expreso? Y es que a veces uno siente que en todas las esferas sociales todo el mundo habla un lenguaje negativo. No creemos en nuestros gobiernos, y uno empieza, ¿sí o no? Y eso sí, hay mucha tela de dónde cortar. Pero ¿qué tal si intentamos nosotros, como el profeta Isaías: Señor, pon un carbón encendido en esta noche en mis labios, quita la inmundicia? Porque esa era la inmundicia. Ellos empezaron a hablar igual que todo el pueblo, igual que toda la gente. Y cada vez que usted tenga que enfrentarse a una situación, tenga la actitud de un ganador. Haga el ejercicio 2 minuticos, enciérrese en el baño donde nadie lo vea y usted, bravo, bravo. Acuérdese cuando ellos van entrando ahí a la meta y esa alegría. Yo no veo a ningún ciclista allá. Usted imagínese a un ciclista que entre, que llegue a la meta y que llegue así como todo agachado, achicopalado. ¿Han visto alguno? Todos, yo no sé cómo hacen. Eso casi se paran en el sillín, pero es manos arriba. Y esa es la actitud que deben tener los hijos de Dios. Nosotros no podemos vivir como esclavos, no podemos vivir como si fuéramos perdedores. No importa cuál sea la situación, cuál sea la oscuridad que usted haya tenido que atravesar. La oruga atraviesa un momento prácticamente de muerte, donde no parece que existiera nada de vida, pero en el momento que tal vez ya totalmente se ve la muerte, aparece la vida. Y por eso el libro de Isaías, el verso que leímos hoy, dice: levántate, resplandece. Quiero que usted se lo repita nuevamente a su vecina: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dígale: mujer, vuelve a brillar. Vuelve a brillar, se puede, se puede. Yo quiero que en esta noche nosotros tengamos un tiempo donde entreguemos al Señor esas cargas, esas aflicciones, y que nosotros podamos tener en esta noche ese acercamiento con el Padre. Acércate a Él con libertad, ten comunión con Él, esfuércese. Mire, esfuércese. La prioridad en esta vida, si nosotros lo entendiésemos así, es todos los días tener contacto con el Padre. Que usted tenga señal. ¿Cuántos hoy en día dicen: yo no podría vivir sin el celular? ¿Han escuchado a alguien que diga así? A ver, levanten la mano. Mucha gente dice: no, yo no podría vivir sin tener el celular. ¿Qué tal si usted dice: Señor, yo no puedo vivir sin ti?
aunque no tengas celular, yo te necesito a ti. Porque si aprendemos ese sencillo principio, usted va a brillar, usted va a llegar muy lejos. Todo aquello que por causa del Señor usted esté dispuesto a renunciar, Dios te lo va a devolver 100 veces. No tenga más charlas horizontales, porque muchas personas van por la vida tirando los problemas, se los devuelven con más fuerza, se los siguen devolviendo, y muchos envejecen así y nunca hacen nada de impacto. Pero cuando usted los tira hacia arriba, recuerde que vendrán en forma de solución.